Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Señor, gracias en el día de hoy. Gracias por tu misericordia a nuestro favor. Hoy estamos en pie porque tú nos has sostenido. Tú nos sostienes. Y nos has sostenido por medio del perdón de nuestros pecados, por medio de la restauración y porque nos ha dado nuevas fuerzas. Por eso estamos aquí hoy. Queremos agradecerte esa oportunidad. Señor, tú nos has sostenido. Te damos la gloria a ti. Te damos a ti el honor. Con nuestras fuerzas no hemos podido. No hemos podido con nuestras fuerzas. Pero tú, por tu misericordia, nos tienes en pie, Señor. Te damos la gloria esta mañana. Queremos agradecerlo y publicarlo entre las naciones. No hay nadie quien salva fuera de ti. Y nos ha prometido guardar nuestros pies para que no resbalen. Aquí estamos, Señor, hoy. Y te glorificamos. Gracias. Porque ha prometido darnos nuevas fuerzas. Porque tú multiplicas al que no tiene ninguna fuerza. Tú eres el único que multiplica, Señor, por 0 y te da número positivo. Te damos la gloria por esto. Da nuevas fuerzas en esta mañana. Fuerzas de búfalo. Renueva nuestras vidas como del águila, Señor. Que corramos y no nos cansemos. Que no nos fatiguemos, Señor. Sino que podamos estar en tu presencia y deleitarnos en tu gracia. Gracias porque nos levantas, Señor. Levántanos hoy con propósito, con una visión clara de lo que tienes para nosotros, de quiénes somos en ti. De ti dependemos, Señor. Gracias. Establece tu orden en esta casa. Establece tu orden en nuestras vidas. Establece tu orden en los matrimonios y en las familias de la casa. Establece tu orden. Aquellos que son empleados, los que tienen empresa, los que son profesionales, independientes. Establece tu orden en todas las áreas de nuestras vidas. Establece tu orden en nuestra finanza, Señor, en nuestros negocios, en nuestras actividades personales. Establece tu orden. Que las cosas sean conforme a tu diseño. Establece tu orden en nuestros pensamientos. Que nuestros pensamientos se correspondan con la investidura que tenemos de ti. Establece tu orden en nuestras palabras. Que las cosas que nosotros decimos se correspondan con la investidura de hijos tuyos, Señor. Establece tu orden en nuestra conducta. Que nuestro comportamiento sea aprobado en el cielo. Que nuestra palabra sea aprobada en nuestros pensamientos. Establécete. Renunciamos a toda vida liviana, a toda vida ligera, a toda irresponsabilidad, Señor, y abrazamos, como dice tu palabra, la fe con limpia conciencia. Gracias porque trabaja en nuestro espíritu, porque trabaja en nuestros corazones, en nuestras emociones, en nuestras mentalidades, porque regenera, porque transforma, porque santifica. Santifícanos el día de hoy. Santifícanos, Señor. Tu palabra es verdad. Tú lo has establecido. Santifícanos en tu palabra, en tu verdad. Que vivamos bajo principios, Señor. Que nuestros hijos te amen a ti. Que te amen nuestros hijos, Señor. Que te sirvan a ti. Guárdalos, Señor, de toda trampa del mundo. De toda trampa infernal. Guárdalo de sus propios deseos concupiscentes. Y dale vida por tu misericordia. Tú lo has establecido, que nuestros hijos son herencia de Jehová. Son tus hijos. Son tuyos. Señor, dale vida. Guárdalos. Establece tu orden en sus vidas. Guárdalos de lazos, Señor, de trampas. Abre sus ojos espirituales
Encamínalos en los principios, por tu misericordia. Gracias por lo que hace en esta casa. Señor, que lo que diga tu Espíritu se haga en este lugar. Que todos estemos alineados a lo que tú estableces, Señor. Trae salvación en esta casa. Trae salvación en esta casa. Trae liberación en esta casa. Que la gente que tenga relación con nosotros, que de alguna manera tenga contacto con nosotros, sea bendecido con una palabra, con un testimonio, con un trato. Señor, que nos enfoquemos en ti, como establece tu palabra. Que pongamos los ojos en ti, porque así podemos resistir toda situación. Gracias, Espíritu Santo, porque muestra tu gloria, porque sopla trayendo unidad entre nosotros, reconciliación y restauración. Gracias porque forja la imagen de Cristo en nosotros. Señor, gracias por tu casa. Gracias por esta iglesia, gracias por esta casa, gracias por mis hermanos, gracias por las familias de la casa, gracias por cada cosa que podemos hacer aquí, gracias por los líderes de la casa. Gracias, Señor, porque nos regala la oportunidad de compartir como familia de fe. Gracias. Tú eres quien endereza lo torcido y tú eres quien allana el camino para que nadie se salga, sino que todos podamos permanecer. Honor y gloria a tu nombre, Señor. Gracias el día de hoy. Danos la sabiduría para traer la palabra revelada que confronte, que produce arrepentimiento y crea nuevas expectativas en nuestras vidas y la relación contigo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Del Señor, poderoso es el Señor. Así iniciamos nuestra introducción de hoy de la prédica para el mes de la Biblia, la praxis del cristianismo bíblico, y quiero compartir con ustedes una expresión de Cristo en el evangelista Mateo, el capítulo 7. Quiero compartir el 12, pero acostumbro a compartir con ustedes en el contexto del texto. Así que vamos a compartir el anterior. Dice en el nombre de Jesús: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que la pidan? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Aleluya. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Muy amable. La Sagrada Escritura nos ha sido revelada y todo lo que viene del cielo tiene un propósito. Y creo que ahí es donde nos parecemos menos al Señor, en que nosotros muchas veces hacemos la cosa y no tenemos un propósito definido acerca de lo que queremos, de lo que estamos haciendo o por qué la hacemos. Y otra debilidad que tenemos es que se nos hace difícil evaluar lo que estamos haciendo, a ver si es correcto, para ver resultados. Pero la Sagrada Escritura, el Señor nos la dio y nos la dio con un propósito definido. Y Él quiere trabajar algunas áreas en nosotros, que en lo personal me gustaría que la veamos en este mes, dentro de lo posible, que veamos algunos aspectos.
Porque la Escritura quiere trabajar en nuestras vidas áreas importantes. Una de las áreas que quiere trabajar es el área de la moral, el área de la razón, de la conciencia, intelecto y naturaleza concupiscente. Quiere trabajar cada una de esas áreas en nosotros para poder nosotros estar fortalecidos. Ese es el plan de las Sagradas Escrituras. Es un plan bien amplio, pero me gustaría ver con ustedes esos aspectos, esas áreas de nuestras vidas. Con el concepto del cristianismo bíblico, que está muy ligado al concepto evangelios. Y por eso es que la gente se llaman evangélicos. Viene de ahí, del concepto de los evangelios, de buenas nuevas de salvación que transcribieron los famosos evangelistas y que todo el Nuevo Testamento la gente le llama evangelios, pero ustedes saben muy bien que se trata de las primeras expresiones que hablan de Cristo, que fue traída por los famosos evangelistas que conocemos. Y un complemento de ellos es el libro de los Hechos, que trata puntos importantes acerca de la iglesia apostólica en el principio. El cristianismo se convirtió en religión oficial del Imperio Romano en el gobierno del emperador Constantino, y hablo de los años 300 de la era cristiana. Ahí cambió todo y cambió el concepto y por ende la cosmovisión de lo que es el Evangelio. Porque al ser aceptado como religión oficial, perdió esa esencia, esa autoridad, esa virtud, porque pasó a ser la iglesia del Estado y entonces ya los intereses estaban muy ligados al gobierno. Y cuando la iglesia, sus intereses están muy ligados al cogobierno, de alguna manera hay situaciones, porque para poder ser fuerte se necesita un gobierno que sea teocrático, un gobierno donde Dios establece las pautas y son seguidas por medio de la Escritura. Pero cuando hay una combinación entre el Estado que dirige la iglesia, entonces viene la lucha de intereses. Y eso dio a luz a lo que ustedes conocen como la Iglesia Católica Romana. Y se produjo también aquellos que se denominan los disidentes o los no alineados, que no se alinearon a la normativa del emperador y entonces se llamaron ortodoxos, refiriéndose a una vida de principios y que estaban apegados a las Sagradas Escrituras. Y vino a partir de los años 300 de la era cristiana todo un engranaje que no es para trabajarlo en este escenario, sino en otros escenarios que hay en la casa. Y surge entonces después el famoso movimiento protestante, que en un principio no debió llamarse protestante, sino reformador. Pero el término protestante fue una expresión despectiva para referirse a lo que hacen huelga o a lo que contaminan, a lo que dañan o a lo que provocan cierta cosa. Pero en el principio el propósito era reformar, no era que la Iglesia Católica desapareciera, sino que se reformara y que volviera a los principios bíblicos. Pero el único que creía que eso podía ser posible era Martín Lutero y su equipo, porque ellos estaban tan conscientes de lo que estaban haciendo y de lo que vivían, y sabían cuál era su propósito, y se resistieron, porque el único que pensaba Martín Lutero y su equipo pensaban que ellos estaban en ignorancia y que le iban a dar luz. Y así hay mucha gente todavía que pretende que va a dar luz, donde el Espíritu de Dios no entra, no dejan entrar a muchos de nosotros. Y si no aceptan a Cristo, ¿cómo nos aceptarán a nosotros? Y eso trajo todo un movimiento conocido como el movimiento protestante, que ya saben, la idea era de reformar, y hubo resistencia, y ahí surgen entonces lo que se conocen como los grupos cristianos, y no quiero utilizar término que vaya a herir a alguien, denominaciones, concilios, movimientos, ministerios e iglesias. Surgen de ahí. Sin embargo, la Escritura sigue siendo la misma, aun cuando en esos cambios y en esas estructuras, las Escrituras cada vez va siendo menos importante. Inclusive en aquellos que pretendían reformar, lo que surgen de ahí
pueden ser tan paganos como la misma iglesia que se intentó reformar. Y soy de los que creen que se necesita una contrarreforma en la iglesia, porque ya hay cosas que se están dando en la iglesia que es más catolicismo que Biblia, que se dan las mismas tesis de Lutero que publicó llamando la atención para que se volviera a la Escritura. Hoy se están dando en la iglesia y creo que debemos reflexionar, y sería una nueva reforma o una revolución estructural. Entonces, las Sagradas Escrituras entre los grupos cristianos es la diferencia. No todos los grupos cristianos ven la Biblia de la misma manera. Ahí está la diferencia. No ven a Cristo de la misma manera. Y algunos inclusive compiten con Cristo. Y esto es importante, porque la Sagrada Escritura me enseña que yo debo poner los ojos en Jesús. Pero hay gente que compite con Cristo. Y se da en cualquier congregación donde la gente quiere adoración, quiere protagonismo, quiere reconocimiento y quiere que la gente lo aplauda, lo siga para generar seguridad personal. Entonces están compitiendo con Cristo, y el que compite con Cristo, la Escritura establece bien claro. Si choca con Él, es la piedra angular que desecharon los edificadores. Y aquel que choca con Él se desbarata, es un accidente grave. Y si la piedra le cae encima, los desmenuza. O sea, competir con Cristo es señal de fracaso en cualquier lugar donde haya alguien que ande buscando la gloria o que ande buscando cosas personales o guiar a la gente a sí mismo o sacar ventaja de algo. Está luchando con Cristo y hay solo dos salidas. O se desbarata o se desmenuza. Pero no hay manera de que pueda sostenerse en pie, porque Cristo sigue siendo la autoridad y nos dio la palabra justamente para eso, para que nos guíe en autoridad. La Sagrada Escritura es un símbolo de autoridad, y por eso en el movimiento protestante hay una palabra que suena en nuestros oídos a partir del estudio formal de la Escritura, y es el concepto sola Escritura. Que justamente la idea de sola Escritura está presentando que la Escritura tiene autoridad para guiarnos a la salvación. Ojo con eso, porque estamos en la iglesia, se presupone que estamos aquí porque nosotros queremos ser salvos o hemos sido salvos por Cristo. Y digo hemos sido salvos por Cristo porque por la fe al recibir a Cristo somos salvos, y que queremos ser salvos porque algunos todavía no son salvos porque no han sido transformados por el Espíritu de Dios, pero quieren eso. Y entonces en ambos casos la Escritura va a guiarnos a Cristo, y es una autoridad y debería ser una autoridad en la iglesia. Sola Escritura, porque la Escritura debe gobernar sobre las tradiciones e interpretaciones de la iglesia que se considera sujeta a la Escritura. Es una confrontación el concepto sola Escritura para una iglesia que dice que depende de Dios y que sirve a Dios y que tiene otros dogmas y reglas en autoridad por encima de la Escritura. Es un concepto de confrontación. Sola Escritura llama la atención para que nosotros pensemos, analicemos si de verdad en la crianza de nuestros hijos, si en nuestra vida personal la Escritura ha sido el norte. Y creo que justamente la predicación de hoy va a introducir un tema que trabajaremos más adelante, que es acerca del legado, y que nosotros como padres tenemos una responsabilidad de instruir a nuestros hijos en el conocimiento de Dios y de la palabra por diferentes razones. Y una de las razones tiene que ver con la moralidad, porque aquí está el asunto, que nosotros hemos enseñado la Escritura o nosotros hemos intentado criar a nuestros hijos de manera correcta, pero no hemos podido evaluar el concepto de lo moral, que está muy ligado a la integridad de la gente. Y creo que aquí en su momento hay una predicación que posiblemente sea
para el próximo año y tiene que ver con la praxis de la moral en la iglesia. O sea, la Sagrada Escritura va a guiarnos a lo moral y va a trabajar el área moral en nosotros. Y nosotros, a la hora de evaluar la crianza de nuestros hijos, nos daremos cuenta qué tanto ellos pueden respetar la Escritura por medio de su comportamiento moral. La moral tiene su expresión y se habla de moralidad como conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Pero también existe desde el punto de vista de la filosofía. Es una disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien o al mal. Y tiene que ver con normas y valores y creencias existentes y aceptadas en una sociedad que modela la conducta. Y ya ustedes los vieron, aquellos que tuvieron la oportunidad de estudiar alguna carrera universitaria, vieron de alguna manera el concepto de la moral y de la ética, de cómo ejercer una carrera profesional éticamente. Y cómo estar apegado a principios y normativas establecidas en un Estado de derecho. Y creo que en términos prácticos, alguien me dice a mí que vive la Escritura cuando en su comportamiento interior y exterior está basado en principios morales. Cuando en la crianza de nuestros hijos, en el quehacer de la vida de ellos, en su vida privada y la manera de respondernos a nosotros inclusive, nos está diciendo que ellos conocen las Sagradas Escrituras porque tienen comportamiento moral, tienen un comportamiento apegado a principios, a reglas, que no se engañan a ellos mismos, que no nos engañamos nosotros a nosotros mismos, sino que hacemos lo correcto. Y está muy ligado a lo que nosotros respondemos, a lo que nosotros hacemos. ¿Hago yo lo que es correcto en mi vida privada, personal? Cuando hago aquello que es incorrecto, ¿me arrepiento de eso y reconozco mi comportamiento inapropiado delante de Dios? ¿Soy capaz de responder con la verdad, aunque esa verdad cause algún daño o alguna reacción negativa de la gente hacia mí? Eso es sumamente importante. Y creo que aquí podemos evaluar la Escritura. Y se habla los expertos plantean que a partir de 6 meses nosotros podemos trabajar la moralidad en nuestros hijos. O sea que ellos están en capacidad, plantean algunos expertos, que a partir de 6 meses comenzar a enseñarle a nuestros hijos lo que es correcto. Y creo que ahí deberíamos detenernos y evaluarnos. ¿Están respondiendo nuestros hijos a principios morales de acuerdo como le hemos enseñado la Escritura? ¿Tiene sentido predicar en una congregación X o Y y que la gente no respondan a principios morales, los que escuchan la predicación un domingo en la mañana? Eso es importante. Porque la Escritura va a guiarnos a esos principios. Hay 2 expresiones, y si se quiere 3 en la Escritura, una en el Antiguo Pacto, y 2, si se quiere, o 2 en el Antiguo Pacto y una en el Nuevo Pacto, y en el Nuevo Pacto hay una interpretación de una segunda en el Antiguo Pacto que también se traduce como segunda en el Nuevo Pacto. Hay expresiones que nos dicen a nosotros cómo se resume la Escritura. Es como la praxis. Nosotros teorizamos considerablemente, predicamos continuamente, enseñamos la Escritura, la leemos, la repasamos, pero hay una praxis.
hay un comportamiento práctico que dice qué tanto yo manejo la Escritura. Y no necesariamente es mi nivel de predicación, ni mi nivel de profundidad bíblica. Absolutamente. Es mi comportamiento práctico. Porque alguien puede tener conocimiento de la Escritura suficiente como para enseñar. Y alguien puede hacer cosas extraordinarias en una congregación de aquellas que llaman la atención a la gente. Y no necesariamente en la vida práctica ser ejemplo. O en la vida práctica tener una relación con el Señor de sinceridad. Ustedes, por eso hay una traducción de lo que se conoce como los mandamientos de la ley de Moisés. Hay los mandamientos trabajan diferentes áreas, inclusive hay mandamientos que están muy ligados al cuerpo espiritual, que ni siquiera se traducen en el mundo físico como pecado, sino que solo son pecado en el cuerpo espiritual. Es muy interesante la ley, pero es considerada y aceptada en el Nuevo Pacto porque se considera como la ley moral. Y todo aquello que está ligado a la moral en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es válido. Ahora, Miqueas hace una confrontación al pueblo de Israel acerca de esa praxis del Antiguo Pacto. ¿Cómo resume Miqueas la vida que Dios quiere en la vida de la gente? Y ese es el concepto de la praxis de la Escritura que quiero que veamos en el libro de Miqueas. En el capítulo 6, si son amables, pueden conseguirse el capítulo 6. Por eso hablamos hoy de la praxis del cristianismo bíblico, que queremos hablar este mes, porque hay que hablar de cosas más prácticas en términos de la Escritura. En Miqueas, profeta denominado profeta de los que menos escribieron o de menor volumen, porque no hay un profeta que tenga más autoridad que otro, pero le han denominado profeta de menor volumen, de menos escrito. Y dice la Escritura en 6:6, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocausto, con becerro de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por la rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El profeta Miqueas fue capaz de resumir la Escritura que se conocía ya para ese tiempo, los profetas, los salmos, el Pentateuco, la ley de Moisés. Él fue capaz de resumirla en términos prácticos en 3 conceptos, que sería suficiente para hacer una serie, nada más hablando de esos 3 conceptos. Pero hoy en esta predicación de la praxis del cristianismo bíblico, yo quisiera que observemos lo que está diciendo, porque nosotros tenemos la tendencia a la teoría, al conocimiento, y como a retregar a la gente que sabemos mucho, y que somos inspirados, y que tenemos revelación, y que tenemos autoridad de Dios. Tendemos a retregarle a la gente eso. Inclusive en competir con otra gente de qué tan bien lo podemos hacer nosotros. Y quizá una congregación presumir de su orden. Pero observe lo que está diciendo la Escritura que tenemos que tomar en cuenta en términos prácticos. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios. Entonces, en términos prácticos, nosotros podemos inclusive dejar caer ese punto y teorizar de la Biblia. Inclusive, la mayoría de veces
que nosotros por alguna razón pecamos delante de Dios, en la mayoría de las veces es por un comportamiento antimoral. Y me explico, porque desde el punto de vista de la filosofía existe lo que se llama la doble moral. Y se refiere a la doble moral cuando yo enseño una cosa y hago lo contrario. Y la mayoría de veces, cuando nosotros nos vemos involucrados en algún comportamiento no apropiado, nosotros, vale redundar ahí, estamos estropeando la moralidad. Y creo que es un punto de revisión, pero no una revisión para arrepentirnos, porque eso es lo que quiere la Escritura. La Escritura quiere llamarnos la atención para que procedamos de manera apropiada, y eso significa arrepentirse. Aleluya. Entonces, en términos prácticos, nosotros pudiéramos ser inmorales y en términos teóricos hacer cualquier cosa en la iglesia. Pero pudiéramos ser inmorales en comportamiento, en conducta. Y entonces eso significa que la Escritura de la que estamos hablando no ha producido en nosotros los cambios que se requieren. Y para los padres, no hemos sido efectivos en la enseñanza de nuestros hijos, porque ellos están involucrados en comportamientos que chocan con la moral. Y los que predicamos tenemos doble moral. Porque predicamos una cosa y hacemos lo contrario a lo que estamos predicando. Significa que la Escritura no es autoridad en nosotros y que no estamos viviendo necesariamente como establece la Escritura. Por eso es que hay gente por ahí que están interpretando. Eso fue el apóstol Pablo que lo vio así, justamente. Esa es una señal. Eso fue fulano que lo vio. Eso era Jeremías porque era un llorón. Porque no están viendo la Escritura con la autoridad que requiere en términos de inspiración. Y entonces el profeta Miqueas hace un llamado. Y primero comienza analizando lo teórico, que es lo normal que hace el pueblo. ¿Qué es lo normal que hace una gente cuando viene a la iglesia un día como hoy? Que agarra y se echa en los bolsillos un par de pesos para la ofrenda. Y dice Miqueas, ¿qué? ¿Te va a presentar delante de Dios con la ofrenda? ¿Tú vas a convencer a Dios porque traiga dinero? O sea, interpreten el concepto de Miqueas. Él no está diciendo que eso sea malo. Él lo que está diciendo que no vamos a convencer a Dios con eso. ¿Qué? Traeremos nuestro hijo y se lo dedicaremos al Señor. Me presentaré trayendo a Josué como instrumento de Dios en la iglesia. Ay, Señor, mira, te entrego mi hijo que sea tuyo. También eso lo hacía el pueblo de Israel. Y Miqueas está diciendo, no es suficiente con ofrecer el primogénito, porque eso no llena las expectativas de la justicia de Dios. Fue llenada solamente por Cristo. ¿Qué voy a hacer? ¿Le diré que sí al Señor a todo lo que me diga? Excelente, pero hay un comportamiento conductual ligado a la moral que necesita ser visible y que con buena intención yo tengo que tratar de reorientarme conforme establece la Escritura. Porque la gran debilidad de nosotros frente a la moral es el hecho de que nos estemos justificando cuando hemos hecho lo malo. Pero eso también es aceptable porque es parte de la naturaleza humana. También Adán no solo se justificó, sino que trató de culpar a Eva. Y eso no quiere decir que Eva no sea culpable. Pero él no asumió la responsabilidad con gallardía. Adán se parece como a un hombre común y corriente que tiene conflicto en su casa con su esposa
y que es infiel porque tiene conflictos en su casa con su esposa, pero no asume la responsabilidad de que es un problema personal por su naturaleza concupiscente, sino que quiere culpar a la esposa por una situación personal, y no quiere decir que ella no sea culpable, pero él no asume su responsabilidad. Y dice, yo soy concupiscente por naturaleza y he hecho lo malo delante de Dios. Y eso pasó con Adán. Cuando Eva lo convence, él trata de involucrar a Eva más allá de lo necesario. Él no asumió su responsabilidad. Y esto parece que es un legado que tenemos de Adán. Y entonces la Escritura quiere llevarnos a asumir una responsabilidad personal, individual, donde la Escritura como tal quiere trabajar áreas importantes en nosotros para que respondamos a los intereses de Dios. Y que seamos capaces de ver la verdad, pero la verdad de nosotros frente a Dios. Y por eso le está diciendo, ¿con qué me presentaré delante de Dios? ¿Qué va a traer? ¿Con qué va a convencer a Dios? Dios, en término práctico, te pide cosas. Y dice que haga justicia, que tenga una vida correcta, que tenga una vida ligada a principios morales, donde lo justo es lo primero, y cuando hay injusticia, tú lo identifiques, y cuando tú no eres justo, cuando tú no has obrado con justicia, que lo identifique también. Porque si la justicia tiene que ver con darle a cada quien lo que es correcto, bien es cierto que se nos va la mano. Y que no solamente tenemos prevaricación en el concepto cuando un juez se ha vendido o ha vendido su conciencia o tiene intereses familiares o personales, que nosotros obremos en justicia. Significa que estamos guiados por el Espíritu de Dios y que en nuestra íntima convicción nosotros sabemos qué es correcto, qué es incorrecto, qué agrada a Dios, qué no agrada a Dios, qué está bien, qué está mal. ¿Y cuántas veces respondemos en término práctico a lo que a mí corresponde? Si es familia mía, si no es mi familia, mi reacción depende de qué tan cercano yo sea a la persona. De qué lado me voy a ir depende, no de la verdad, no de lo correcto, sino intereses personales. ¿A quién voy a proteger y a quién voy a culpar? Y no solo eso, en términos prácticos, hasta en el trato de la pareja y en la crianza de los hijos se ve. Porque la injusticia está marcada por la debilidad humana que va en favor de lo que me conviene, no en favor de lo que le conviene a Dios. Y hablo de la injusticia en este caso, porque la justicia va marcada en función de la regla correcta, de la verdad, de lo que cada quien se merece, de no favorecer a alguien frente a otro por conveniencia. Y es capaz de confrontarnos diciendo acerca de la misericordia. Y en el Nuevo Pacto se encuentra una gran expresión bíblica que hasta difícil es de interpretar, que dice, juicio sin misericordia se hace contra aquellos que no tienen misericordia. Y entonces el texto dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Y eso solo es aplicado a la persona de Cristo, porque humanamente no hay manera de que pueda ser. Y entonces nos llama como interés de aquellos que son hijos de Dios y que quieren cumplir con la revelación escrita a que nosotros amemos misericordia, que amemos compasión. A tal punto que el apóstol Pablo hace un llamado a la iglesia, un llamado a reflexión, porque le había dicho a la iglesia que castigaran lo incorrecto y que hicieran lo correcto,
y que llamaran la atención de la gente que estaba haciendo lo malo, pero en un momento le dice, no exageren tanto, no vaya a ser que llevemos a esa persona a un estado depresivo, que se ha cargado de mucha tristeza por el rechazo. Si bien es cierto que hay que llamar la atención a la gente y que también hay que apartarse de aquellos que están haciendo las cosas malas, pero también apela a la misericordia. Sean compasivos frente al dolor de la gente. Y cuando nosotros llevamos esto a la teología, nos encontramos que cuando yo estoy viviendo la consecuencia de mi propio pecado y de mi rebeldía contra Dios, Dios me ve a mí con ojos de misericordia, que yo me he revelado a Él, que me he sublevado a su palabra, y Él me mira con misericordia, tiene compasión de mí, que yo estoy recibiendo justamente lo que he sembrado y el comportamiento inapropiado que he tenido. Y entonces llama la atención al pueblo de Israel, que tenía la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, y le dice, escuche pueblo, Dios ama la misericordia. Y es mejor presentarse a Dios con una vida que obra en lo correcto, que obra en justicia y con un corazón compasivo. Obra más que aplicar en el contexto de la Escritura, porque es en término práctico. Es tan valioso obrar de manera correcta y ser misericordioso como cualquier otro aspecto de la Escritura. Y él añade en el tercer elemento, habla de la humillación delante de Dios. Así resume el profeta Miqueas la praxis del antiguo pacto. Y la humillación delante de Dios, que aparentemente es algo sencillo. Porque todo lo que estamos aquí hoy, que hemos leído la Escritura, cuando venimos a la iglesia, lo normal es que le pidamos perdón al Señor por nuestros pecados, que confesemos nuestros pecados delante de Dios y que reconozcamos la grandeza de Dios frente a nosotros. Que inclusive lo escribe David en uno de los salmos, en el Salmo 100, en una canción interesante. Que nosotros no nos hemos creado a nosotros mismos. Nosotros tenemos un creador. Punto importante. No nos hemos creado nosotros. Tenemos por qué bajarnos delante de Dios, porque Él es nuestro creador. Él es nuestro Señor. Y nos manda inclusive a alabar su nombre por lo poderoso y tanto que nos ha favorecido. Pero no es tan fácil. Cuando leemos a Jesús, que Él dice que en una ocasión a la iglesia fueron dos personas, uno era religioso y el otro pecador, establezca usted la diferencia entre uno y otro, y Él dice que el religioso oraba consigo mismo. Fíjese qué interesante. Aparentemente todo lo que estamos aquí hoy, cuando entramos, tuvimos un gesto de bajarnos delante de Dios y quizás lo hicimos cuando amaneció y cuando se hizo de noche. Pero no necesariamente es así, porque Jesús está citando a alguien que oraba consigo mismo y decía lo bueno que era y que tanto cooperaba en la iglesia. Y me llama la atención porque se parece a personas que de alguna manera cooperan en la iglesia y exigen su derecho por el nivel de cooperación, no por el nivel de servicio y de santidad. Porque estos creen que es un negocio. Y a mí hay que favorecerme porque yo doy más. Y entonces se cae de la mata. Y esa persona estaba así, diciéndole a Dios lo bueno que era y lo santo que era. Y cuando llegó un momento de compararse, se comparó con el pecador y dice, yo no soy como eso que está ahí. Cualquier palabra desagradable que usted quiera poner como lo peor, así se refirió al que sí había ido a la iglesia a reconocer que era un pecador. Y de verdad, que en la iglesia usted quizás no quiere pegarse de alguien porque ha pecado tanto.
O viene de un mundo tan trabajado que usted no quisiera pegarse. Pero posiblemente esa persona en la iglesia haya venido a reconocer su condición delante de Dios. Y el religioso, que es más santo que todo el mundo, menosprecia a ese y no se quiere ni pegar. Así que si en esta casa hay alguien que siente que lo rechacen, péguese de mí, que yo no te voy a rechazar. Porque a mí me sacó Dios de un mundo cargado y me pega bien el corito, con vino y aceite me ungió. Y yo sí que estaba perdido. Y no se preocupe por el que lo menosprecia a usted, que no solo lo está menospreciando a usted, sino que se menosprecia a sí mismo. Porque el hecho de sentirse más grande que usted significa que se está menospreciando a él mismo, porque no se está viendo de manera correcta. Y el texto sagrado dice que se mire a sí mismo, que piense de sí mismo con cordura, porque tiene una estima positiva, una estima correcta, ni se cree superior ni inferior a nadie, sino que depende de Dios. Y muchas veces aquellos que menosprecian es justamente por eso, porque tienen una situación de estima. Y entonces aquí el profeta está diciendo cuál era la praxis que Dios estaba requiriendo en el antiguo pacto, que nos humillemos delante de Dios. Y vale hoy que vamos a compartir la cena del Señor, recordarle eso, que antes de participar en la cena del Señor es una buena actitud nuestra hacer un análisis de cómo hemos venido portándonos últimamente, qué hemos venido diciendo y qué hemos venido pensando últimamente. Y entonces enumerárselo a Dios diciéndole cómo hemos andado. Y por eso que el texto dice, examínense antes de participar. Es justamente lo que está diciendo, lo que dice aquí. Bájense delante de Dios, dejen ahí sus pecados y párense libre y participen. Y entonces el profeta está señalando que con estos tres elementos en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, una persona agradaba a Dios y se sometía a la revelación escrita. Y ya usted sabe que no era tan sencillo. En el Nuevo Pacto Jesús nos enseñó algo y nos dijo cuál era el resumen de su discurso. Yo sé que de alguna manera la iglesia tiene como una tendencia a ponerle la vida difícil a la gente. Porque en la medida que le pone la vida difícil a la gente, en esa misma medida, la gente cree que aumenta su nivel de santidad. Y entonces viven exigiendo a la gente cosas que la Escritura inclusive se refiere como mandamientos de hombres. O sea, reglas que no son mal en esencia, pero que no tienen que ver con la salvación. Y entonces Jesús le dice cómo resumir en vida práctica su discurso. Y él le dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. La ley y los profetas era lo que se conocía en el antiguo pacto. Es el concepto que manejamos hoy, que va desde el Pentateuco, desde Génesis hasta los profetas. Eso es lo que se conocía. Y Jesús está diciendo que si quieren agradar a Dios en término práctico, tenían que tener un comportamiento determinado y cerraban. ¿Sabes que nosotros tenemos un deseo ardiente de obedecer a Dios, de lo que la Sagrada Escritura dice? Entonces, aquí Jesús nos está diciendo cómo tener éxito en la obediencia a la Sagrada Escritura en término práctico. Lo que Jesús me está diciendo es a mí que yo puedo, por mi comportamiento, decir qué tanto yo manejo la Biblia, sin tener necesariamente que restregarle a la gente cuál es mi nivel de conocimiento. Es como cuando alguien tiene dinero
y no sabe cómo ser discreto y le retrega a la gente que tiene dinero. Y eso pasa con el conocimiento de la Escritura. Entonces Jesús nos mandó a la gente de la ley a una praxis. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros con ellos. Y le dice, la praxis del Evangelio está resumida aquí. De hecho, se le ha denominado a ese texto la regla de oro. Por eso. Porque comencemos a interpretarlo por los hombres, lo que tenemos hombría y lo que tenemos virilidad. Si yo interpreto ese texto bíblico como hombre y yo lo aplico en mi casa, como los hombres somos muy débiles a las infidelidades de la esposa, entonces deberíamos aprender ese texto. Si tú no quieres que te hagan eso, ¿por qué tú se lo haces? Mira qué interesante. Esa es la praxis del cristianismo. Si a ti no te gusta que te avergüencen en público, ¿por qué avergüenza a los demás en público? Si a ti no te gustaría que te entren a golpe, ¿por qué le entra a golpe a tus hijos como si fueran tus enemigos? ¿Por qué golpea a tu pareja como si fuera tu enemiga? Volvamos a la Biblia. Que Jesús está diciendo, en términos prácticos, ustedes viven la palabra si hacen esto. ¿Qué es lo que nos ha faltado? Moralidad. ¿En qué hemos fallado los padres? En la moralidad de nuestros hijos. ¿En qué hemos fallado los predicadores? En que hemos enseñado menos principios morales y hemos enseñado más bendición. Y entonces Jesús nos está resumiendo la praxis de la Escritura. Lo que tú quieres que te hagan. ¿Te gustaría que hablen de ti? No. Entonces, ¿por qué habla de los otros? ¿Por qué? ¿Te gustaría administrar lo que gana tu esposa? ¿Y por qué no pones lo tuyo en la mesa? Entonces la pregunta debería ser aquí en la iglesia hoy, ¿y de qué Biblia es que hemos venido hablando hace mucho tiempo? Si la gente, sus principios morales no han cambiado. Aleluya. ¿Te gustaría que hablen de ti? Y que digan cosas de ti, que sean verdad o mentira. Y este punto es importante, porque nosotros conocemos a Satanás como el padre de mentira. ¿Sabían eso? Que es el padre de mentira. Pero él también dice verdades. Pero cuando él dice una verdad, es porque quiere embarrarnos a nosotros. Entonces, ¿te gustaría que digan la verdad tuya que alguien conoce de tu vida personal secreta? No. ¿Por qué dice lo secreto de los otros? ¿Te gustaría que te levanten una calumnia, que mientan? Eso es lo que Jesús está diciendo. Entonces, ¿por qué lo hace? Sencillo. No hemos entendido que la palabra de Dios vino a transformar los principios morales de nosotros. Y la Biblia ha sido un aguántate ahí. Y de hecho, en las congregaciones estamos poniendo gente a ser líderes por lo mucho Biblia que saben, no por sus principios morales. Y entonces Jesús nos está diciendo cuál es la praxis del cristianismo, de las Sagradas Escrituras. Así que lo que quieren que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque así ustedes cumplen con la ley y con los profetas. Y estamos tan interesados en cumplir la Escritura
que algunos son capaces de decir, yo cumplo con ella. Bájale un poco, bájale un poco, bájale un poco, bájale un poco. Aleluya. Aleluya. Porque tú cumplirás con ella cuando tú comiences a vivir bajo principios morales. Cuando tú comiences a ser íntegro contigo. Cuando lo que piensas en privado lo haces en público. Cuando dices de la gente aquello que eres capaz de aceptar que digan de ti sin sentirte mal. Que cuando quieres que te abracen en la iglesia o en tu casa, tú comienzas abrazando. Porque cuando te gustaría que hablen bien de ti, tú comienzas hablando bien de la gente. Porque cuando quieres que te visiten, tú visitas. Porque cuando quieren que te llamen, tú llamas. Cuando quieres que te traten bien, tú tratas bien. Y creo que ese texto me gustaría, porque yo soy de la gente que cree que mucha gente en la iglesia tienen que ser pastores, aunque sea por un día. Pero yo en lo personal no es por un día, no. Que sean pastores un domingo y que le entreguen desde el viernes. Para que sepan lo que es parir una predicación un domingo en la zona oriental, un sitio peligroso. Y embarazarse desde el viernes. Entonces Jesús nos llama la atención sobre principios morales. Y entonces en el Evangelio de Mateo, en el evangelista Mateo, en el capítulo 22, en el 36, él dice, le hacen una pregunta, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Por eso le decía que la segunda expresión es la segunda del antiguo, porque esto no es del nuevo, sino del antiguo. Y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Volvió a utilizar el concepto. La ley y los profetas depende de que ames a Dios y que ames al prójimo. Pero deberíamos ver un día en términos prácticos qué significa amar al prójimo. Y estoy seguro que todos aquí tendríamos que arrepentirnos, convertirnos, renunciar y pronunciar palabras nuevas. Porque si ajustamos el concepto de amar al prójimo con la regla de oro, todos hoy, antes de participar de la cena del Señor, deberíamos juntarnos a llorar aquí, que nadie ore por nadie. Que nadie ore por nadie, sino que cada quien venga a pedirle a Dios que le dé un chance. Pero no un chance para hacer lo mismo mañana, sino que el domingo que viene aquí el camino sería una iglesia nueva. Bendito es el nombre del Señor. Comenzando por el pastor hasta los que vienen de visita hoy. Todos seríamos nuevos. Nueva persona. Si tan solo le diéramos lugar a la palabra de Dios en nuestras vidas. Y entonces la gente me va a preguntar, ¿y a qué le hemos dado lugar? Bueno, eso es lo que hemos venido diciendo hace mucho. Que hay costumbres en nosotros. Costumbres en nosotros. Que son más difíciles de dejar que el pecado mismo. Porque están viciadas en nosotros. Y entonces la Escritura viene para producir una limpieza, un trabajo de sustitución
y nos hemos resistido por diferentes razones a que la palabra del Señor haya sustituido la manera de pensar y la costumbre que hemos traído del mundo. Y por eso los años en el Evangelio, la diferencia será marcada no por la cantidad de años que tenemos, sino que tanta libertad le hemos dado a las Sagradas Escrituras para que obre en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y entonces él dice, hay dos expresiones importantes. Los mandamientos de la ley moral me refiero. Se resumen en dos cosas. Cuando amo a Dios, no peleo con Dios, soy obediente a Dios y no me sublevo a Él. Y cuando amo a mi prójimo, no le hago ningún daño a mi prójimo, nada, porque solamente se puede pecar contra Dios y contra el prójimo. Solamente. O peco contra Dios o peco contra usted. Si yo puedo amar a Dios con toda mi fuerza, con mi mente, con mi corazón, con todo mi ser, con mi espíritu, y yo puedo tolerarlo a ustedes, entonces yo agrado a Dios. Porque el amor al prójimo está muy ligado a la tolerancia. Porque justamente cuando la Sagrada Escritura dice que amen a los enemigos, lo que nos está diciendo es, toleren a sus enemigos. ¿O por qué? Porque el enemigo no se va a dejar amar por nosotros, excepto que tenga una crisis. Pero yo comienzo tolerándole, y cuando tenga una crisis, entonces le sirvo. Porque cuando esté en crisis, no va a pensar que es mi enemigo, sino que tiene una necesidad. Y de donde venga a llenar esas expectativas, él la va a aceptar. Y por eso que la palabra dice que se le amontona una llama de fuego en la cabeza. Porque no espera que en medio de la crisis nosotros le sirvamos. Y la gran pregunta sería, ¿y puede una gente que lee la Biblia tener enemigos? Sí. Toda persona que usted no tolera y que usted habla mal de él es su enemigo. Aleluya. Aleluya. Y si eso es así, necesita conversión, aunque sea pastor. Voy a cerrar hoy, porque esta es una introducción y no se puede decir todo en un día. Voy a cerrar. La iglesia y las familias debemos evaluar el resultado de las enseñanzas bíblicas a partir del comportamiento social que tiene como referencia a Cristo y la moral. Si está graduado del Instituto de Liderazgo o de doctorado en teología, acreditado por la universidad, y tu comportamiento social no tiene a Cristo como referente, y tus principios no son morales conforme al diseño de la Escritura, tal palabra que tienes no es productiva en ti. Porque la Escritura no se enseña para enseñar, perdóneme, la Escritura no se aprende para enseñar, se aprende para vivir. Y si yo como pastor fui a la escuela a aprender a ser un buen predicador, estoy bateando de FAO. Porque lo primero que debo hacer es aplicarme la Escritura a mí para que pueda producir algún cambio en mí y pueda refrenar mis instintos caídos, concupiscentes, y dar a luz un comportamiento moral que tiene a Cristo como referente. Así que Dios me lo bendiga hoy. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por darnos la Escritura. Gracias por darnos la revelación de tu palabra. Hoy nos aferramos a ella, Señor, y te entregamos nuestros comportamientos que son contrarios a la Escritura y que hemos tenido y no hemos podido madurarlos, Señor. Entregarlo hoy para que tu gracia
llene nuestro ser y tu Espíritu Santo nos encamine a obedecer los principios establecidos en la Escritura. Y que nuestro lenguaje, nuestros pensamientos y nuestra conducta se corresponda con lo que tu palabra ha establecido, que nos enseñan para vivirla. Gracias en el día de hoy. Así presento nuestros corazones hoy, nuestras vidas hoy, que vamos a participar de la mesa sagrada, vamos a participar de la cena del Señor con los hermanos, como cada primer domingo, que prepare nuestros corazones para disfrutar de la mesa sagrada. Señor, y que tu Espíritu Santo nos santifique y que la mesa sagrada sea de bendición para nosotros, porque hemos venido ante ti reconociendo quiénes somos frente a ti sin ocultarte nada. Gracias porque trabaja en nuestras vidas, porque nos da la gran oportunidad de participar entre nosotros. Muestra tu gloria, reconcílianos uno con otros, reconcílianos contigo, porque estamos aceptando tu cuerpo, tu sangre. Somos iglesia, comprado a precio de sangre, orientado bajo el norte de tu Espíritu Santo, de tu palabra. Completa tu obra entre nosotros. Perfecciónate, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.